La policía sacó el coche hundido, pero lo que encontraron adentro sorprendió a todos. Era temprano en la mañana cuando dos policías conducían cerca del río. El sol recién empezaba a salir y el cielo todavía estaba un poco gris. Todo estaba tranquilo. El camino junto al río estaba casi vacío. Solo se oían algunos pájaros y el agua moviéndose despacio. Los oficiales hacían su patrulla normal. Era algo que ya habían hecho muchas veces. Buscaban cosas raras, aseguraban que nadie estuviera en peligro y revisaban si había señales de accidentes. Cuando llegaron a una curva del río, algo les llamó la atención. Al principio, parecía una sombra en el agua. Uno de los policías bajó la velocidad. Miraron mejor. No era una sombra. Una forma oscura salía del agua, cerca de la orilla. Era muy grande para ser un tronco o ramas. Tenía líneas rectas y una superficie plana. Salieron del coche y caminaron hasta el borde del río. Cuando se acercaron más, vieron lo que era. El techo de un coche apenas se veía sobre el agua. Estaba cubierto de lodo y algas, pero aún se notaba la pintura amarilla. El color destacaba, aunque estuviera sucio. Parecía que llevaba mucho tiempo ahí. Los oficiales sabían que esto era serio. Un coche bajo el agua podía significar un accidente, o algo peor. Llamaron por radio pidiendo ayuda y marcaron el lugar para que nadie se acercara. Los policías miraron el coche con más cuidado. Solo una parte pequeña salía del agua, pero podían ver que era un modelo antiguo. La forma les parecía conocida. Uno de ellos recordó algo. Había visto esa forma en un archivo viejo. Sacó su teléfono y buscó en el sistema de la policía. Unos minutos después, lo encontró. El coche era un Corvette amarillo, y solo había uno así reportado como desaparecido en esa zona. Pertenecía a un hombre llamado George Kennedy. Ese nombre ya no se escuchaba mucho, pero antes era conocido. 5 años atrás, George Kennedy había desaparecido. Fue parte de una persecución policial. Esa persecución terminó cerca de este mismo río. La policía buscó durante días, pero no encontró nada. George y su coche desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. El hallazgo del coche hizo que los oficiales se quedaran pensando. Probablemente era el mismo vehículo. La forma, el color y el lugar coincidían. Tomaron fotos y esperaron al equipo de buceo. La noticia se corrió rápido y llegaron más policías para asegurar el área. La orilla del río se llenó de gente. Pusieron cinta amarilla y dijeron a todos que se alejaran. La corriente del río había escondido el coche por años. El lodo y las plantas lo cubrían. Lluvias fuertes de las últimas semanas tal vez movieron el fondo del río y así el coche se hizo visible. Fue pura suerte que los policías lo vieran esa mañana. Si pasaban unos metros más allá, tal vez no lo notaban. Cuando llegaron más oficiales, hicieron planes para sacar el coche del agua. No iba a ser fácil. El coche llevaba mucho tiempo bajo el agua. Tal vez estaba frágil y no querían romper nada importante. Llamaron una grúa y los buzos revisaron el lugar primero. Querían saber qué tan profundo estaba el coche y si era seguro sacarlo. Mientras esperaban, los policías miraban el techo amarillo que sobresalía. Algunos recordaban la búsqueda de hace 5 años. Fue uno de los casos más grandes del pueblo. La gente inventó teorías, y los periódicos escribieron muchas historias. Pero con el tiempo, todos lo olvidaron. Ahora, el misterio había vuelto. Nadie sabía qué encontrarían adentro. Tal vez solo era un coche perdido en el río. O tal vez era la clave de un caso olvidado. Por ahora, solo tenían un techo que salía del agua, un nombre en un informe viejo y la sensación de que esto no era un hallazgo común. Los oficiales se mantuvieron atentos. Tomaron notas, revisaron archivos y esperaron al equipo de rescate. El sol subió más, iluminando el techo amarillo aún más fuerte. Todo estaba callado otra vez, pero no era el mismo silencio. Algo había cambiado. Lo que empezó como una patrulla normal ahora parecía el comienzo de algo mucho más grande. George Kennedy fue una vez uno de los hombres más poderosos del pueblo. La gente conocía su nombre. Su cara estaba en carteles grandes. Era dueño de edificios, tiendas y hasta algunas fábricas. Se vestía bien, manejaba autos caros y hacía reuniones en oficinas de vidrio. Desde fuera, parecía un empresario exitoso. Pero los que miraban con cuidado empezaron a notar cosas que no tenían sentido. George se había hecho rico muy rápido. Un año, era un hombre común con un pequeño taller de autos. Unos años después, era dueño de media calle. Él decía que era por hacer buenas inversiones. Decía que compró terrenos en el momento justo y los vendió cuando subieron de precio. Pero empezaron a correr rumores.
Se decía que George tenía conexión con gente peligrosa. Algunos creían que estaba metido en cosas más serias que autos y terrenos. Había historias sobre reuniones secretas por la noche. Algunos decían que vieron personas entrando al edificio de George después de medianoche y saliendo antes del amanecer. Nadie sabía con certeza qué pasaba, pero eso ponía nerviosa a la gente. George no se quedaba mucho tiempo en un solo lugar. Movía su dinero todo el tiempo. Compraba propiedades con otros nombres. Incluso sus empleados cercanos decían que no era fácil confiar en él. Sonreía mucho, pero se sentía frío. También se decía que George callaba a sus enemigos. Las personas que preguntaban sobre sus negocios dejaban de hablar de repente. Algunos se iban del pueblo. Otros se quedaban callados. Una vez, una joven reportera quiso escribir sobre cómo George se hizo rico tan rápido. Una semana después, el periódico canceló la historia. La reportera nunca explicó por qué. Algunos decían que le pagaron. Otros creían que la amenazaron. Nunca se pudo probar nada. Luego vino la noche en que todo cambió. La policía había estado vigilando a George por un tiempo. Pensaban que escondía algo. Ya lo habían llamado a declarar más de una vez, pero siempre salía con una sonrisa. Decía que no tenía nada que ocultar. Pero una noche, todo fue distinto. Un testigo dio información muy fuerte. La policía consiguió una orden y quiso arrestarlo. Esa noche, vieron a George saliendo de una fiesta en su Corvette amarillo. Cuando la policía trató de detenerlo, George no paró. Aceleró y se escapó. Lo que vino después fue una de las persecuciones más largas y locas que el pueblo había visto. El Corvette voló por las calles. Los policías lo seguían de cerca. Las sirenas sonaban fuerte. George conocía bien las calles. Tomó curvas rápidas, pasó por callejones y se saltó semáforos en rojo. La gente se hacía a un lado mientras los autos pasaban a toda velocidad. La persecución duró casi una hora. Cerca del río, George tomó un camino que nadie esperaba. Su coche desapareció por un sendero angosto. Los policías lo perdieron de vista. Cuando llegaron al final del camino, no había nada. Solo el río oscuro y el sonido del agua. No había coche. No había rastro de George. Era como si se hubiera esfumado. La policía buscó por días. Llevaron buzos. Revisaron el bosque. Incluso buscaron en pueblos cercanos. No encontraron nada. Algunos pensaban que había saltado al río y nadado lejos. Otros creían que tenía un túnel secreto o un plan para escapar. Algunos decían que estaba muerto. Pero nunca encontraron un cuerpo. Con el tiempo, el caso se enfrió. Guardaron los archivos. El nombre de George ya no salía en las noticias. Vendieron sus edificios. Cerraron sus negocios. Algunos decían que se fue a otro país. Otros pensaban que nunca se fue y que se escondía en algún lugar del pueblo. Su cara poco a poco desapareció de la memoria, pero su historia seguía viva en rumores y charlas de noche. Mucha gente se alegró de que se fuera. Otros estaban enojados porque se escapó. Algunos aún le tenían miedo. Su pasado dejó una marca fuerte en el pueblo. No solo por el dinero o los edificios. También por el miedo, las mentiras y el poder que tuvo. Incluso después de 5 años, la gente recordaba la noche de la persecución. Recordaban el sonido del Corvette por las calles y cómo desapareció sin dejar rastro. George Kennedy fue más que un empresario. Fue un misterio. Un nombre lleno de miedo y preguntas. Su pasado estaba lleno de sombras, y su desaparición dejó un vacío que nadie pudo llenar. El pueblo siguió adelante, pero la historia de George Kennedy nunca se olvidó del todo. La noticia del coche en el río se difundió rápido. Cuando llegó el equipo de rescate, ya había una pequeña multitud junto a la orilla. Las personas estaban detrás de la cinta amarilla, tratando de ver mejor. Algunos trajeron cámaras. Otros solo miraban en silencio. El río, que siempre parecía tranquilo y bonito, ahora se sentía distinto. Ya no era solo agua. Ahora escondía un secreto. El equipo de rescate trajo equipo grande. Una grúa llegó en un camión. Los buzos se pusieron sus trajes y se prepararon para entrar al agua. Los oficiales caminaban por la zona, revisando todo y pidiendo a la gente que se quedara atrás. El techo amarillo del coche todavía salía del agua, cubierto de lodo y plantas. La corriente estaba lenta ese día, lo que ayudó al equipo a organizar su trabajo. Los buzos entraron primero. Se movieron con cuidado, tocando el coche hundido con las manos. Había estado ahí por años, así que tenían que revisar si era seguro moverlo. El coche estaba hundido en el lodo. Las plantas crecían sobre él y pequeños peces nadaban cerca.
Los buzos amarraron cuerdas fuertes al coche y dieron la señal al operador de la grúa. Poco a poco, la grúa empezó a levantar el coche. La multitud se quedó en silencio. Lodo caía por los lados mientras el corbete salía del agua. No tenía ventanas. Las llantas estaban podridas. Había óxido por todo el metal. El coche crujía mientras salía del agua. Un olor fuerte lo acompañaba: lodo, aceite y algo podrido. Era una imagen que nadie iba a olvidar. Cuando el coche salió por completo, los oficiales se acercaron. Lo pusieron sobre una plataforma cerca del camino. El agua salía del cuerpo del coche. El interior estaba mojado y oscuro. Los asientos estaban rotos. El tablero lleno de suciedad. Años bajo el agua lo habían cambiado todo. Ya no parecía un coche rápido y brillante. Parecía un fantasma del pasado. Los oficiales comenzaron a buscarle inmediato. Usaban guantes y se movían con cuidado. Sabían que cualquier objeto podía ser importante. Abrieron las puertas despacio. Las bisagras estaban duras. Dentro, solo había cosas rotas. Recibos viejos. Pedazos de tela. Envases vacíos. Nada claro ni útil. La cajuela estaba vacía. La guantera tenía solo papeles mojados. Los oficiales se cansaron. Parecía que no encontraban nada. Pero la oficial Yenen no se rindió. Fue al asiento de atrás y miró debajo. El cojín estaba pegado, pero ella empujó más fuerte. Su mano tocó algo duro. Parecía una caja. Llamó a los otros. Le ayudaron a levantar el asiento. Debajo había una caja de metal pequeña. Estaba sucia, pero bien cerrada. La caja no se parecía al resto del coche. No tenía óxido. No estaba dañada por el agua. Parecía hecha para resistir. La levantaron con cuidado y la pusieron sobre una superficie limpia. Todos la miraban. Era más pesada de lo que parecía. Nadie sabía qué tenía dentro, pero todos sentían que era algo importante. La gente detrás de la cinta también lo notó. Se inclinaban, susurraban y señalaban. Los oficiales no dijeron nada. Envolvieron la caja y se prepararon para llevarla a la estación. Por un momento, todo quedó en silencio en la orilla. El corbete, ahora fuera del agua, estaba callado. Su pintura amarilla estaba apagada. Su cuerpo lleno de marcas. Pero la historia que tenían no había terminado. Los oficiales estaban alrededor, cansados pero atentos. Sabían que el coche no solo estaba perdido. Había estado escondido. Y ahora, después de 5 años, había regresado. La gente empezó a irse. La grúa fue retirada. Los buzos se cambiaron de ropa. Los oficiales escribieron informes y tomaron más fotos. El coche fue cargado en un camión y cubierto con una lona. Lo llevarían para estudiarlo más. Pero la caja encontrada debajo del asiento fue tratada con más cuidado. 2 oficiales la cargaron con atención hasta su coche. No hablaron. Solo se miraron y asintieron. Nadie sabía que revelaría la caja. Pero algo era claro. El corbete no estaba vacío. Siempre había guardado un secreto. Un secreto que esperó, enterrado en el lodo, hasta que alguien vino a buscarlo. La caja sellada encontrada bajo el asiento trasero del corbete fue llevada directo a la estación de policía. La trataron con cuidado. Los oficiales la pusieron sobre una mesa limpia en una sala segura. Todos sabían que podía tener algo importante. La caja era de metal, fuerte y pesada. No tenía óxido. Los años en el río no le habían hecho daño. Eso quería decir que fue hecha para proteger cosas del agua y del daño. Los oficiales se reunieron alrededor. Se pusieron guantes y usaron herramientas para abrirla. La tapa estaba muy apretada, pero con esfuerzo se soltó. Dentro de la caja había solo una cosa: un cuaderno. Se veía viejo, pero no estaba dañado. El sello contra el agua había funcionado. La tapa era negra y simple. No tenía nombres ni marcas. Se veía común, pero los oficiales sabían que no debían confiar en las apariencias. Abrieron el cuaderno y pasaron las páginas. Al principio no había palabras normales. Página tras página estaba llena de símbolos, letras y números. Algunas páginas tenían dibujos. Otras tenían líneas cortas con espacios raros. Algunas partes parecían códigos. Otras parecían mapas o direcciones. La letra era clara, pero su significado estaba escondido. Los oficiales entendieron rápido que no era un diario personal. Tampoco era una lista de nombres o teléfonos. Alguien había trabajado mucho para que el mensaje quedara oculto. Parecía un rompecabezas. Un rompecabezas hecho para proteger algo. Los oficiales sabían que no era basura.
Había estado escondido en una caja fuerte debajo del asiento por una razón. Alguien no quería que otros lo encontraran. Hicieron copias de las páginas y empezaron a estudiarlas. Se formó un equipo para trabajar en el cuaderno. Oficiales, expertos en tecnología y analistas de código se unieron. Usaron computadoras para escanear las páginas. Buscaron patrones. Revisaron archivos antiguos para ver si los símbolos coincidían con códigos conocidos. El trabajo era lento. Algunas páginas repetían símbolos. Otras tenían marcas raras, como flechas o puntos en una línea. Nada tenía sentido completo al principio. Cada día, el equipo probaba nuevos métodos. Estudiaban la frecuencia de letras. Probaban distintos idiomas. Comparaban los códigos con archivos de casos viejos. Algunos pensaban que los símbolos escondían nombres. Otros decían que eran fechas o lugares. Era difícil saber. A veces el equipo sentía que estaba cerca de descubrir algo. Luego el patrón cambiaba, y se volvían a quedar atascados. El trabajo cansaba, pero nadie se rendía. Los oficiales creían que el cuaderno tenía valor. Algo dentro debía explicar por qué fue escondido tan bien. Mientras más lo estudiaban, más veían pequeñas pistas. Algunas páginas tenían manchas cerca de ciertos símbolos. Otras tenían puntitos o rayas que guiaban la vista. Poco a poco, comenzaron a agrupar las páginas. Algunas se parecían en su forma. Otras repetían las mismas marcas. El equipo usó programas para analizar los patrones. Probaron con códigos usados en crímenes del pasado. Buscaron conexiones con nombres, negocios y lugares en los archivos del pueblo. Cada descubrimiento les daba un poco más de esperanza. Aunque algunas páginas no tenían sentido, el equipo seguía adelante. Se quedaban hasta tarde. Se reunían cada mañana. Compartían notas e ideas. Sabían que el cuaderno no era un montón de símbolos sin sentido. Tenía un mensaje. Solo había que encontrarlo. Algunos expertos decían que el cuaderno mostraba un plan muy bien hecho. El que lo escribió sabía lo que hacía. Los símbolos no eran al azar. Seguían reglas. Eso quería decir que alguien había creado un sistema. Si el equipo lograba entender el sistema, podría leer el mensaje. Pasó el tiempo, pero el equipo trabajaba más duro. Al principio, el cuaderno parecía una puerta cerrada. Ahora, empezaba a abrirse un poco. Pequeños detalles empezaban a tener sentido. Algunas partes del rompecabezas encajaban. Los oficiales sentían que algo estaba cambiando. Ya no adivinaban. Estaban siguiendo señales. Empezaban a entender. La caja sellada parecía un hallazgo pequeño, pero dentro había un libro que no quería revelar sus secretos. Cada página era un paso más cerca de algo escondido. El equipo aún no sabía cuál era el mensaje completo, pero sabían que estaban más cerca. El cuaderno ya no era solo símbolos raros. Era una llave que esperaba ser girada. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de símbolos, líneas y códigos. Al principio, nada tenía sentido, pero el equipo siguió trabajando. Pasaban días y noches estudiando cada marca. Dividieron el trabajo en partes pequeñas. Algunos oficiales trabajaban con los números. Otros se enfocaban en las formas y las líneas. Usaban libros, programas y archivos viejos para ayudarles. Cada pista era importante. Un día, apareció un patrón. Una línea de números coincidía con fechas de eventos pasados. Los oficiales miraron más a fondo. Las fechas no eran al azar. Estaban conectadas con dinero perdido, acuerdos secretos y reuniones ocultas. Con cada nueva coincidencia, el cuaderno empezó a abrirse. Más líneas tenían sentido. Los símbolos comenzaron a formar nombres. Algunas páginas eran claras. Otras seguían raras, pero el equipo ya podía adivinar su significado. Cuanto más descifraban, más aprendían. El cuaderno no era solo una lista. Era un registro completo de trabajos ocultos. Mostraba cómo se movía el dinero. Mostraba cuándo y dónde se hacían las reuniones. Mostraba nombres de personas que formaban parte de la red. Algunos nombres eran esperados. Otros sorprendieron. El cuaderno daba todos los detalles. Tenía cantidades de dinero, lugares y hasta horas. Parecía que George había escrito todo. Cada página contaba una parte de la historia. Había páginas sobre empresas falsas. Otras mostraban dónde iba el dinero en efectivo. Algunas tenían nombres de calles y números de casas. El equipo usó eso para buscar más datos. Encontraron coincidencias en el sistema. Cada vez que revisaban, el cuaderno tenía razón. No eran suposiciones. Era real.
El equipo hizo un mapa en la pared. Usaron hilos y notas para conectar personas y lugares. Las líneas iban de un lado al otro. Algunos nombres aparecían muchas veces, otros solo una vez, pero cada uno ayudaba a ver mejor lo que estuvo oculto por años. El cuaderno también mostraba señales de cuidado. George se había asegurado de que sus notas fueran claras para él pero difíciles para otros. Usó nombres falsos. Escondió datos reales dentro de códigos. Cambió números y dejó letras fuera. Pero con cada parte que rompían del código, los oficiales encontraban más. Era como quitar capas de una máscara. Debajo estaba la verdad completa. Una de las sorpresas más grandes fue una página con iniciales cortas. Las iniciales coincidían con personas conocidas del mundo legal, negocios y finanzas. Los oficiales revisaron todo 2 veces. Las coincidencias eran claras. Eso quería decir que personas en lugares importantes también estaban involucradas. El cuaderno mostraba cuán profundo iba todo. No eran crímenes pequeños. Era algo organizado y bien hecho. Algunas páginas tenían instrucciones. Decían qué hacer si algo salía mal. Una explicaba cómo destruir archivos. Otra daba pasos para mover dinero rápido. George había escrito esas notas para protegerse, pero ahora trabajaban en su contra. Cada línea hacía el caso más fuerte. El cuaderno también tenía una línea de tiempo. Mostraba cuándo empezó todo y cómo cambió. Al principio, los tratos eran pequeños. Solo unos nombres y líneas cortas. Pero con el tiempo, las páginas se llenaban más. El dinero crecía. Los nombres cambiaban, pero el trabajo seguía. Esto ayudó al equipo a entender cómo George armó su operación. Mostraba lo rápido que creció y cuánto duró. El cuaderno ya no era un misterio. Era una guía. Llevaba a los oficiales de una verdad a otra. Con cada nuevo dato, el caso se hacía más fuerte. Reunieron más archivos, hablaron con testigos y revisaron todo 2 veces. El cuaderno estaba en el centro de todo. Daba respuestas a preguntas viejas. Probaba cosas que antes solo se sospechaban. El equipo cuidaba mucho el cuaderno. Hicieron varias copias. Lo guardaron en una sala cerrada con llave. Solo unas pocas personas podían verlo. Sabían cuán importante era. No era solo una lista de crímenes. Era la historia completa. Mostraba el plan, las personas y el camino. Las semanas de trabajo duro dieron resultado. Las páginas, que antes eran un misterio, ahora hablaban claro. Contaban una historia de mentiras, dinero y poder. Los oficiales habían descifrado el código. Lo que encontraron dentro lo cambió todo. Cuando el cuaderno fue descifrado por completo, los oficiales ya tenían todo lo necesario para seguir adelante. Los nombres, fechas y lugares les daban una imagen clara de lo que había pasado en todos esos años. Entre esas páginas, había señales de que George Kennedy aún estaba vivo. Las pistas apuntaban a lugares muy lejos del pueblo. Las notas mostraban viajes, transferencias de dinero y movimientos cruzando fronteras. El equipo se enfocó en esas pistas. Trabajaron con otros departamentos y compartieron lo que habían encontrado. Los archivos eran fuertes. La evidencia era clara. Pero necesitaban ayuda. George ya no estaba en el país. Había usado nombres falsos y documentos falsos. Había cruzado fronteras sin dejar rastro y había empezado una nueva vida en otro lugar. Los oficiales se comunicaron con la Policía Internacional. Compartieron copias del cuaderno y explicaron el caso. El equipo internacional revisó todo y aceptó ayudar. Comenzaron a seguir los nombres y cuentas bancarias del cuaderno. El rastro del dinero los llevó de un país a otro. Estaba claro que George lo había planeado todo. Se movía con frecuencia y usaba a otros para protegerse. Los oficiales siguieron cada pista. Estudiaron pasaportes y documentos de viaje. Revisaron vuelos y registros de hoteles. Paso a paso, se acercaban más. Cuanto más buscaban, más señales encontraban. George había estado en pueblos pequeños y en grandes ciudades. Cambió su aspecto y su nombre. Pero cometió errores. Pequeños errores. Cada uno dejaba una huella. Una pista fue la clave. Una serie de pagos a una vía privada cerca de la costa de otro país. El nombre usado coincidía con uno de los nombres falsos del cuaderno. El equipo envió una solicitud de ayuda a la policía de ese país. Los oficiales locales actuaron rápido. Colocaron vigilancia silenciosa cerca de la villa. Después de unos días, vieron a un hombre que parecía ser George. Ahora era más viejo. Tenía el pelo más corto y usaba gafas. Pero su cara todavía se parecía a la foto del archivo policial. La policía local siguió observándolo. Revisaron su rutina.
Pasaba casi todo el día dentro. Tenía guardias y cámaras, pero no sabía que ya lo habían encontrado. El arresto fue planeado con cuidado. Oficiales de ambos países trabajaron juntos. Hicieron un plan rápido y silencioso. Muy temprano en la mañana, la policía local entró a la villa. George fue sorprendido. No peleó, no habló. Fue arrestado y llevado bajo custodia. Los oficiales confirmaron su identidad con huellas digitales. Era él. La noticia del arresto se difundió rápido. Los reporteros contaron la historia. George Kennedy, que todos pensaban muerto, había sido encontrado. Fotos de la villa se compartieron por Internet. La gente estaba sorprendida. El pueblo que antes le tenía miedo ahora veía su cara en todas las pantallas. Algunos sintieron alivio. Otros se enojaron al saber que había vivido cómodo tanto tiempo. George fue retenido en ese país mientras se preparaban los documentos. El proceso legal tomó tiempo. Los papeles tenían que ser firmados y revisados. Después de varias semanas, aprobaron su regreso. Fue puesto en un vuelo con guardias y llevado de vuelta para enfrentar la justicia. Cuando el avión aterrizó, ya había cámaras esperando. Reporteros estaban afuera del aeropuerto. Autos de policía llenaban la calle. George fue llevado a un lugar seguro. No habló con nadie. Mantuvo la cabeza baja. Pero todos lo vieron. El hombre que había desaparecido ahora estaba de vuelta con esposas. Los oficiales que trabajaron en el caso fueron reconocidos. Habían empezado con una patrulla normal y siguieron cada pista. El equipo que descifró el cuaderno fue premiado. El trabajo había sido duro, pero valió la pena. El regreso de George fue un momento importante en sus carreras. El pueblo reaccionó de distintas formas. Algunos recordaban el miedo. Otros recordaban el silencio que siguió a su fuga. Pero ahora, el hombre detrás de todo estaba de regreso. Y esta vez, no quedaba ningún lugar donde esconderse. George fue puesto en una celda de espera. Se fijó una fecha para el juicio. Los oficiales siguieron preparándose. Reunieron todos los archivos, registros y testimonios. Todo lo necesario ya estaba listo. El siguiente paso sería en la sala del tribunal. El juicio de George Kennedy se convirtió en uno de los casos más importantes que el pueblo había visto. Se hizo en una sala grande, con paredes altas y ventanas grandes. Cada día, los asientos se llenaban rápido. Reporteros se paraban en las escaleras de la entrada. Las cámaras se quedaban afuera. Dentro del edificio, la gente esperaba en silencio mientras el juicio comenzaba. Algunos venían por justicia, otros por curiosidad. Todos querían respuestas. Los oficiales habían pasado semanas preparándose para este momento. Cada prueba estaba lista. El cuaderno, que antes tenía códigos raros, ya estaba traducido y ordenado. El equipo convirtió las páginas en datos claros. Hicieron gráficos, listas y líneas de tiempo. Cada página del cuaderno estaba en su lugar correcto. Mostraba cuándo ocurrieron los crímenes, cómo se hicieron y quiénes participaron. George estaba sentado en la sala y escuchaba. Llevaba un traje simple y no decía nada. Sus abogados intentaron defenderlo, pero las pruebas eran muy fuertes. El cuaderno estaba en el centro de todo. Mostraba transferencias de dinero, nombres falsos y reuniones secretas. Incluso mostraba cómo George había evitado la policía y viajado por diferentes países. La corte podía ver que los crímenes fueron planeados y organizados. Llamaron a testigos al estrado. Algunos hablaron sobre la noche de la persecución. Otros hablaron de dinero perdido, reuniones extrañas o amenazas del pasado. Todo apuntaba a George. La sala permanecía en silencio con cada nueva prueba. Incluso los detalles pequeños hacían el caso más fuerte. El juez escuchaba con atención. El jurado tomaba notas y hacía preguntas. Los oficiales que trabajaron en el caso también dieron su testimonio. Explicaron cómo encontraron el coche, cómo estaba escondido el cuaderno y cómo descifraron el código. Hablaron con claridad y compartieron hechos. El juez les dio las gracias por su trabajo. Muchas personas en la sala se sorprendieron de todo lo que el equipo había descubierto. El mismo cuaderno fue mostrado en el juicio. Se hizo una copia especial para el tribunal. Cada página fue proyectada en una pantalla para que todos pudieran verla. El jurado vio los símbolos y códigos. Luego vieron la versión traducida. Los nombres, números y direcciones ya eran fáciles de entender. No había duda de que George lo había escrito. Los expertos confirmaron su letra. También encontraron sus huellas en las páginas. Llegó el último día del juicio. La sala estaba llena. Afuera, la gente esperaba noticias. El jurado no tardó mucho en decidir. Regresaron con una decisión clara.
George fue declarado culpable. El juez le dio cadena perpetua. No habría posibilidad de libertad anticipada. Los crímenes eran demasiados y muy graves. La sentencia era definitiva. Después del juicio, el pueblo reaccionó. Algunas personas lloraron. Otras aplaudieron. Muchas se quedaron calladas, tratando de entender todo. Por años, George Kennedy fue un misterio. Ahora, la verdad salió a la luz. Había escondido sus crímenes detrás de una imagen de riqueza y éxito. Su caída fue total. Los oficiales que trabajaron en el caso fueron reconocidos. Los invitaron a reuniones y eventos. Los líderes locales les dieron las gracias por no rendirse. Su trabajo duro trajo justicia. Lo que empezó como una patrulla cerca del río terminó en un gran descubrimiento. La caja sellada, el cuaderno y las largas horas de trabajo llevaron a ese momento. El pueblo volvió poco a poco a la normalidad. Con el tiempo, la gente habló menos de George. Pero la memoria del caso quedó. Se convirtió en parte de la historia del pueblo. La sala del tribunal, que antes estaba llena de ruido, volvió a estar en silencio. El cuaderno fue guardado en un lugar seguro. Se conservaría como parte del archivo del caso. La orilla del río donde se encontró el corbete también cambió. Pusieron un pequeño letrero ahí. Contaba la historia del día en que el coche fue sacado del agua. Recordaba a todos que la verdad puede estar escondida por mucho tiempo, pero aún puede ser encontrada. También recordaba a los oficiales que siguieron cada pista. Al final, se hizo justicia. El pueblo tuvo respuestas. George enfrentó la ley. Y los oficiales demostraron que incluso un hallazgo pequeño puede llevar a algo muy grande.